presento a Jenny Aros, quien va a estar presente en una entrevista audiovisual para Causa Civits. Jenny es docente, facilitadora de aprendizajes colaborativos, tiene un postítulo en gestión de proyectos de solidaridad internacional en Francia y también un máster en sociología. Vamos a entrevistarla para abordar en el marco de la crisis sanitaria que estamos viviendo posibilidades de recreación, de actividades lúdicas y distintos tipos de aprendizaje colaborativos en el marco de esta crisis, cómo pueden abordarlo las familias. Así que eso, ¿cómo está Jenny? Hola, muchas gracias Ricardo por invitarme a esta pequeña charla sobre los juegos, sobre la colaboración, sobre cómo abordamos en estos momentos de cuarentena el tema de la familia, los hijos, que no es fácil, sobre todo porque se nos olvidó un poco cómo estar en tribus, en clanes. Siempre estamos como dedicados a trabajar y estudiar. Así es. Jenny, mira, partamos con las preguntas. Cuéntame, para que vayamos introduciendo, ¿qué son los procesos de aprendizaje colaborativo y creativo en el marco del área educativa? Para introducir el tema. Bueno, de acuerdo a lo que yo he estado estudiando, trabajando hace bastantes años ya, de experiencia en proyectos educativos a nivel internacional, los procesos de aprendizaje colaborativo y creativo son una forma diferente de abordar la educación y es más bien un concepto constructivista, que no es tradicional, no es conductista, donde los profes o las mamás o los papás son guía de los aprendizajes de los niños y de las niñas, y ellos van otorgando herramientas para que ellos vayan resolviendo sus problemas de la vida diaria, desde el juego, desde el hacer, aprender aprendiendo. Y más que nada se trabaja en equipo, en pequeños grupos, o dentro de una familia también se puede hacer como un grupo familiar. Entonces se vinculan unos con otros y para ello hay fases, es parte de un proceso de aprendizaje, entonces también nos ponemos de acuerdo en cómo queremos vivir experiencia o cómo podemos tener esta experiencia sin pasarla mal. La idea es pasarlo bien. Entonces siempre nosotros lo que planteamos es que se converse y se escucha a los niños sobre sus necesidades. Entonces, los niños les gusta hacer muchas cosas y siempre les gusta jugar, pero uno también puede aprender jugando. Entonces, una de las cosas que se pueden realizar son proyectos, no sé, proyectos de hacer una casa, proyectos de cocinar, proyectos, todo es en base a un proyecto. Acá en Chile le llaman el ABP, que es como una metodología que dicen que es nueva, pero en realidad es muy antigua. Se usa en otros países, en Europa, yo lo apliqué mucho en proyectos, y es en base a la resolución de problemas. O sea, si yo tengo, no sé, un lápiz que no escribe, ¿cómo hago para que escriba? Y lo hago en base a preguntas. Entonces tengo que buscar una solución a eso para poder escribir. ¿Y cómo yo puedo crear un lápiz? ¿Con qué materiales? Y haciendo preguntas, los niños tienen que investigar, buscar materiales, indagar. Entonces no es darle no sé, pues si, por ejemplo, si es una cocina, no le doy la receta a los niños para que lo hagan, sino que experimenten. Y cuando uno comete errores también aprende. Y me pasó mucho haciendo laboratorios con niños en base a la cocina, donde los facilitadores le decían qué es lo que tenían que hacer y le cortaban o le pelaban las cosas sin que los niños lo hicieran. Y esa no es la idea es que vivan todo el proceso, desde sacar los materiales, hacer las mezclas, pelar, limpiar y dejar todo limpio hasta comer. O sea, todo es un proceso desde el inicio hasta el final, como los cuentos de hadas. Claro.
En ese sentido, ¿cómo crees tú que las familias chilenas pueden enfrentar de mejor manera esta cuarentena que estamos viviendo? ¿Desde qué enfoque o qué tipo de dinámica o juegos se podrían aplicar? O sea, todo el rato uno puede estar jugando. Yo, en mi caso, yo tengo una hija que tiene 5 años. Obviamente tenemos acuerdos de convivencia, que es lo primero que uno tiene que establecer en cualquier espacio, desde la vida adulta a la infancia. Tener un acuerdo de convivencia significa que, que tenemos que respetarnos, escucharnos, tomar la palabra, etcétera. Y después de eso podemos planificar, o sea, planificar qué podríamos hacer esta semana o qué podríamos hacer mañana, y planificar y hacer listas de cosas que necesitamos uno como mamá o los niños como niños desde el juego. Y, y creo que hay muchas mamás que están muy estresadas actualmente por el tema de las tareas, que le están mandando muchas tareas a los niños. Sí. Y guías, sobre todo guías, que son las que más aburridas son, es tomar el lápiz y hacer una guía donde tienen que pintar, rayar o completar o sumar o restar. Entonces nosotros tratamos de hacer lo menos posible de guías, pero trabajar jugando a las matemáticas se pueden hacer cocinando, se pueden hacer letras con memorices, materiales. En el caso mío, yo conozco bastantes herramientas, pero hay muchas personas que me preguntan cómo lo podemos hacer. Claro, y hay muchos juegos que tienen que ver con la comunicación, con las matemáticas, con la historia, con la ciencia, hacer huertos, plantar. No sé, si uno abre la cocina encuentra porotos, lentejas, ver el proceso de una planta durante una semana, 2 semanas, se puede hacer brotes de lenteja y después comérselo. Hay un montón de actividades que se pueden hacer. Yo hice como una lista, se me ocurrieron un montón. Bueno, hemos hecho un montón de cosas. Por ejemplo, hicimos un mueble con mi hija. Entonces hay que cortar madera, medir con la wincha. Los niños en general no les enseñan en la escuela a medir. A mí me pasó con niños grandes. Pues yo hice muchos laboratorios de actividades. Y la wincha tiene números hasta 3 metros, hay centímetros, entonces también se puede jugar. Los calendarios también tienen números del 1 al 30. Yo los meses antiguos se los paso a mi hija para que los recorte y los pega como ella quiere y después hacemos un orden. Después esos mismos números se pueden hacer como memorice o juegos de dominó, con cartulina, con papel, con materiales reciclables, usar botellas para hacer pocillos, hemos hecho masa de sal, un montón de cosas que se podrían hacer sin tener tanto material en la casa. Y cosas cotidianas de la familia, o sea, los niños tienen que barrer, tienen que saber trapear, lavar platos, cocinar, poner la mesa, cómo se pone una mesa, que son cosas prácticas, regar plantas. A mi hija le encanta, por ejemplo, limpiar los vidrios, no le queda muy limpio, pero el ejercicio de limpiar tiene el tema de la motricidad y también de que hay que limpiar las cosas, que es algo colaborativo, es de todos. Entonces todos cuidamos la casa, no solamente una mamá, ¿me entiendes? Entonces también hay un concepto de la colaboración que en la familia no está inserto, y eso lo hablaba con un amigo de Cuba que me decía que por ejemplo en Cuba era muy distinto, que la comunidad era realmente comunidad porque todos cuidaban la plaza, todos cuidaban el basurero, tenían huertos comunitarios, en la familia no ponían los pies arriba del sillón o de la silla porque era para todos y a todos les servía. Y que costaba comprar un sillón nuevo o una silla nueva. Entonces el concepto de la comunidad y de la colaboración lo tienen desde la familia. Entonces creo que ahí es importante trabajarlo ahora. Y a propósito de eso, esas diferencias culturales, nuestra cultura parece no muy propensa a lo colaborativo, a lo comunitario, a lo lúdico en ese sentido. Claro. Es que lamentablemente tenemos un sistema súper competitivo, nos hacen competir desde pequeñitos
para entrar a una escuela pública. Ahora ya estamos todos en el sistema de la tómbola, o ahora es automático por internet, pero nos hacen competir por las notas ya, y las calificaciones es un tema súper grave. Hay muy pocas escuelas que ya no usan las notas, hay algunos casos, yo conozco varios, pero la competición está en el sistema laboral, en la escuela, en el juego. En las escuelas juegan a competir y les dan puntajes a los grupos de niños, hacen este tipo de alianza donde compiten grupos por colores, entonces están todo el rato compitiendo, no hay un tema de colaboración de que vamos a hacer un beneficio para nuestra escuela. Por ejemplo, a mí me pasaba que propusimos varios proyectos colaborativos en algunas escuelas para poder hacer arte adentro de la escuela e instalar cosas con los niños, pero que cada uno tuviese su proyecto para cambiar la escuela. Y no nos resultaban porque la escuela no entendía este tema de cómo íbamos a cambiar. Los niños tenían que hacer como una intervención en los espacios. Y nos iba mal, porque el concepto de apropiarse de los espacios en la escuela no está permitido. No se pueden rayar los muros, los patios están llenos de cementos, no hay áreas verdes, no hay juegos, solamente hay un balón donde juegan los hombres a la pelota y muy pocas niñas. Entonces no es un espacio de los niños, es un espacio del adulto o del sostenedor de la escuela, donde él decidió poner solamente cemento, pero no le preguntan a los niños. Entonces también hay un tema de escucha, que es lo que nosotros trabajamos un montón, que la escucha inicial y final dentro del proceso es muy importante, escuchar a los niños, qué es lo que piensan ellos. Y eso es toda una metodología, se llaman escuchas creativas. Y las escuchas creativas son a través de un trabajo lúdico, de una jornada de 4 horas, y los niños van diciendo lo que más les preocupa de todas las escuchas que hemos hecho, el tema medioambiental, aunque los adultos digamos que los niños no tienen preocupaciones, están súper preocupados por el medio ambiente, súper preocupados por los ancianos, personas de tercera edad que están abandonados, por los animales, perros, gatos que están abandonados en las calles, por la basura. Increíblemente los niños están muy preocupados por la basura y de la cantidad de suciedad que hay en las calles, y por la seguridad. Hicimos un trabajo hace un año atrás sobre el tema de la seguridad, donde los niños salieron a la calle a observar qué es lo que pasaba en su entorno y cuáles eran los lugares seguros, y el diagnóstico arrojó que no había lugares seguros para ellos. Caminar por la calle no era seguro. No hay pasos de cebra, no hay letreros que digan niños jugando o cuidado en cruce de niños. La ciudad no está preparada para la infancia. Los juegos o las pocas plazas que tienen los barrios son muy denigrantes, son muy tristes, porque no hay áreas verdes, no hay árboles, hay 1 o 2 juegos de plástico, pero no hay más espacios, la ciudad no está preparada. Entonces nosotros hicimos una maqueta, hicimos una propuesta al Ministerio del Transporte para decirle lo que ellos pensaban, cómo podría ser mejor una ciudad o un barrio. Y ellos pensaban todo el rato en colores y verde. Parques, árboles, juegos, y no necesariamente juegos sofisticados, sino que juegos sencillos de madera, así como había antiguamente, había más áreas verdes. Ahora la ciudad se empoderó del cemento, de los edificios, y cada vez más insegura. Especialmente por el tema de la desigualdad territorial que hay según la comuna donde vives o la ciudad. Claro. Significa súper bien o sea, no hay ninguna planificación pensada en la infancia. Acá en Chile, por lo menos, no hay políticas de infancia donde le pregunten a los niños sobre cuáles son sus necesidades en su barrio. En ese sentido, en cuanto a la educación formal que tenemos, ¿qué es lo que debería cambiar? O sea, a la vista son yo muchas cosas, por eso no sigo mucho. Tradicional, de la educación tradicional formal que tenemos, que es la mayoritaria en el país. O sea, de partida, ¿por dónde empezar? Mira, yo cuando estudié con reforma educativa. Se supone que habían muchas propuestas de esa reforma que nunca se implementaron. Yo cuando salí de la universidad
estaba súper fascinada con la reforma, bueno, y con la universidad donde yo estaba era súper distinta, y te hacía soñar en grande, pero cuando tú llegas a la realidad te das cuenta que es todo tradicional, que nos quedamos en el pasado, y los cambios, es súper complicado. Yo lo he analizado, lo he conversado con expertos, académicos, que han visto lo que nosotros hemos trabajado hace un tiempo atrás sobre la innovación y la creatividad y estas metodologías colaborativas. Y es tan difícil el sistema educativo, es tan duro de poder transformarlo, que tienen que pasar 50 años para poder ver algún cambio si es que hay una buena reforma. El problema es ese, que cada gobierno cambia la forma de hacer y en el fondo vamos quedando paralizados cada 4 o 5 años en estos cambios que se van produciendo y después se estancan y después viene otro con otra idea y no hay un proceso. O sea, es como el aprendizaje. El aprendizaje tiene todo un proceso, pero no hay ni pie ni cabeza. O sea, cada persona cambia, como lo de la PSU, todo lo que ha pasado estos últimos tiempos. ¿Y qué es lo que pasa? Es que no escuchamos a los chicos. No los estamos escuchando, no les preguntamos. O sea, para hacer una escuela, la escuela tiene que ser democrática. Si queremos enseñarles algo, tenemos que enseñarles cómo tiene que ser una escuela democrática y los estudiantes tienen que ser libres y soberanos, tienen que ser escuchados, tienen que participar de las políticas públicas, participar de su escuela, de las decisiones que se tomen. O sea, los niños ya no son los menores, como se hablaba antiguamente, que eran los menores que no tenían ni voz ni derecho. Los niños tienen derechos. Si leemos los derechos de los niños, está el artículo 31, que es el derecho a jugar, a la creatividad, el derecho a la educación de calidad, y todos esos derechos no existen en la realidad. Entonces, si hay algunas escuelas que lo hacen y que escuchan a los niños y que promueven la participación y la colaboración y que ellos se organicen para llegar con su voz y su voto a las decisiones que toma la escuela. O sea, me pasó en La Legua una escuela que tenía los baños horribles. Bueno, esto pasa en todas las escuelas de Chile, yo creo, públicas. Los baños de la escuela, no solamente de los niños, también de los profes, son denigrantes. Son horribles. Yo siempre voy a los baños a observar. Y resulta que los niños en La Legua hicieron una escucha con los mismos niños, se organizaron. Justo tocó ese año que eran los niños como los que más opinaban y participaban. Y los niños le dijeron a la directiva de la escuela que ellos encontraban que era denigrante tener baños tan sucios y tan feos, que por favor ellos pedían cambiar los baños. Y por primera vez en la historia de esa escuela, que es la 480, que es la más antigua de ahí de La Legua, que tiene una historia hermosa, les cambiaron los baños. O sea, le pusieron azulejos con colores, quedó un poco más higiénica, y que tuviese papel higiénico, jabón. En la escuela de Chile en general no hay ni siquiera eso. Ni jabón ni papel higiénico. O sea, ¿de qué me estamos hablando? ¿Me entendí? Decimos que tienen que estar limpios, sobre todo ahora, con las manos limpias y con jabón, y en la escuela no hay jabón ni papel higiénico para limpiarte el trasero. O sea, para mí no tiene... Claro, no es coherente. Claro, falta una cultura participativa dentro del sistema. Participativa y mínimos de calidad, ¿cachai? Mínimos de calidad. O sea, tener un patio lleno de cemento. ¿Qué niño es feliz en un lugar lleno de cemento? Nadie, pues. Que no tiene nada. Los niños no saben jugar. No, tampoco olvidaron cómo se jugaba. O sea, yo he hecho laboratorios con chicos de la universidad, que fue hace 2 semanas atrás, que eran de la Chile, de varias carreras. Ellos son voluntarios en el Sename. Y les hice una meditación sobre su infancia, su propia infancia. Y son niños millennials, jóvenes millennials.
Y la pregunta antes de hacerles el laboratorio yo me la hacía, yo decía, ¿estos chiquillos salieron alguna vez a la calle a jugar? Y cuando hicimos el trabajo con ellos, una jornada entera, ellos reconocieron que ellos no fueron niños de calle, que no jugaron en la calle, que no saben vincularse con otros, que estuvieron muy encerrados, otros estuvieron en el campo, pero son chicos que no tienen una historia de juegos en su infancia. Imagínate lo triste que debe ser. Claro. No tener una historia de juego, o sea, jugar en la plaza, con los árboles, con la tierra. No sé, yo tuve una larga historia de juegos callejeros. Claro, que la última generación que alcanzó a tener ese tipo de juegos fue, no sé, la de los 80. 80, un poco de los 90, pero ya ahí después como que se estancó y empezó todo el tema de las edificaciones, gente que no tenía patio y que no hay seguridad, pues. No hay seguridad tampoco en las calles. Y todo también cruzado puede ser, ¿no? por las políticas neoliberales aplicadas en la educación también. Además, y el otro, el tema de los malls, que la familia en vez de ir a una plaza se va al mall plaza, donde venden cosas, y lo llevan a una especie de juegos electrónicos que salen así desorbitados, pero no hay vínculos con otros, juegan con máquinas, ¿cachai? Entonces nos meten de una máquina a otra y así sucesivamente. Y además, antes también habían espacios educativos en la tele, me acuerdo. Había muchos dibujos animados o cosas que te mostraban de juego, no sé, por el Plaza Sésamo, donde habían niños jugando. Y hoy en día en la televisión no hay nada de infancia, nada dedicado a la infancia. A lo mejor esta crisis sanitaria que obliga a las familias a estar quizás más reunidas, bueno, a las que pueden también, se puede también quizás tomar como una oportunidad para ir rompiendo y fusilando ese tipo de relacionamiento, primero en el hogar y después hacia afuera, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? O sea, yo espero de todo corazón que las familias reflexionen sobre cómo estamos educando a nuestros hijos, de cuál es el tiempo que le dedicamos a nuestros hijos, a pesar de que van a la escuela, que tenemos un horario laboral súper recargado. O sea, yo misma trabajaba en un centro creativo con niños, pero trabajaba de lunes a sábado, veía muy poco a mi hija, a veces me la llevaba al centro para poder estar con ella porque era demasiado cargado. Pero yo creo que hay que hacer un cambio, o sea, un cambio en todos los sentidos. Los niños no puede ser que pasen 8 horas en la escuela para después llegar a hacer tareas a la casa o algún trabajo, siendo que tienen todas esas horas con un profesor o con una profesora, tienen amigos en la escuela, pero después los mandan a la casa con tareas. O sea, yo no le encuentro sentido, o no sé si la gente... ¿Cómo ves eso exactamente? ¿Cómo ves eso respecto ahora que la mayoría de los colegios están mandando guías y tareas a la casa como si aquí... O sea, mira, para mí... ¿Contraproducente? Lo encuentro... Es que depende de las escuelas, depende de las profesoras. En el caso mío, le mandan unas guías muy aburridas, y del año que yo te digo, esas guías las hacían en los años 80, en los años 70, que son muy fomes, pues, no tiene nada de entretención. Entonces, no sé, pues no sé si no se les ocurre a los profes o las universidades, no nos enseñaron didáctica o algo más entretenido, pero estar llenando una hoja, mi hija le carga pintar monos, no sé, pues pintar mono o hacer matemáticas con números, ¿cuál es el número 5? Cuenta 5 manzanas, no sé, esas tareas yo creo que tú también las hiciste, que son súper fome. Y te ponen un número y tenés que dibujar, si son 3 manzanas, 4 manzanas. No sé si eso es matemática, para mí no tiene ningún sentido. Entonces, no sé, no es creativo y es muy conductista y es muy tradicional. Entonces, no sé, pensar un poquito más. Bueno, Internet, gracias ahora al Dios Internet, tenemos millones de actividades. Yo tengo una página, bueno, tengo 2 páginas ahí en Facebook, donde yo voy poniendo actividades como entretenidas, como crear máscaras, hacer origami,
jugar con objetos, contar porotos. Mi hija tiene un montón bueno, ahora los niños tienen como animalitos, ositos, perritos, y hacemos oraciones con cada uno de esos animales que tenemos que sacar con los ojos cerrados, ponte tú. Y eso ya es lenguaje. Cantar canciones es lenguaje. Bueno, yo soy cuentacuentos y mi hija es buena para contar cuentos, pero uno puede tomar cuentos si no tiene libros en la casa, que es lo que pasa en Chile, que también es otro fenómeno que somos malos para leer. Uno puede bajar cuentos de internet. Hay un montón de gente que hace cuentacuentos y que está contando cuentos online gratis, y hay páginas en YouTube, y contarle una historia o inventarle una historia de esas que nos contaban nosotros cuando pequeños. Los niños les encanta disfrazarse, pintarse, no sé, pues mi hija se pinta casi todos los días la cara, y hacer show con ellos, o sea, hacer karaoke, nosotros cantamos, ayer estábamos pegados con una canción de una cantante, y le decía, ¿y cómo esa canción? A ver, ¿y cómo tú la cantarías? Y después yo la grabo, ella me graba, me dice, no, es que así no es, mamá. Entonces ella me enseña a mí, ¿me entendí? Entonces como que nos damos vuelta a los roles, y es puro jugar, o sea, jugar todo el día a hacer algo, a entretenerse. A propósito, también para ir cerrando, ¿cómo afecta el uso masivo de la tecnología en los niños y los jóvenes? ¿No atenta directamente con las propuestas que estamos viendo ahora de creatividad, de aprendizaje? O sea, afecta, pero depende de cómo uno lo toma. Por ejemplo, nosotros tenemos un acuerdo de convivencia, que es uno de los acuerdos, que pueden ver 1 hora solamente. Y puede ser o en la mañana o en la tarde, pero no puede ser más de 1 hora que puedan ver monos, dibujos animados, una película. Entonces, le restringimos un poco el uso del internet a las chicas. Y hay un tema ahí, porque hay niños que no tienen límites y están pegados más de 1 hora o 2 horas, o no saben qué hacer porque están aburridos. Y hay un fenómeno que pasa que los niños se alteran. O sea, yo lo veo con mi hija cuando de repente me toma el tablet, yo lo ando escondiendo siempre, o el celular, y de repente me los toma y se los quito porque no me lo pidió con permiso, y le da como la pataleta. Y no sabe qué hacer porque está aburrida, porque cree que eso es lo único que la entretiene. Y le digo, no, o sea, hay un montón de cosas que podemos entretenernos. Entonces ahí me la llevo y la saco y le propongo una actividad, pero no le discuto, sino que le propongo algo nuevo, para que no le dé la tristeza y se ponga a llorar. Entonces igual hay que tener como técnicas como, por ejemplo, no sé, pues yo le digo, hagamos yoga para calmarla. Y sacamos los colchones y ponemos tela en el piso y hacemos yoga. Después hagamos masaje le encanta. Entonces... un malentendido de que los niños no pueden aburrirse, y finalmente quizás en el aburrimiento es cuando surge la creatividad. Claro. O sea, el aburrirse, ese es un lema que yo tengo con ella, pues. Es bueno aburrirse porque ahí uno se imagina a qué puede jugar. Entonces hemos inventado, por ejemplo, la tómbola de los juegos. Pescamos una caja de transparente de plástico y anotaron en todos los papelitos muchos juegos: a la escondida, a la pinta, a la payaya, a las muñecas, a cocinar, a lavar, a no sé qué, no sé cuánto. Entonces tienen una tómbola y revuelven, y cuando están aburridas sacan un papelito y les sale ya, jugar a la escondida, y juegan 10 minutos a la escondida. Entonces cuando no se les ocurre nada, tienen la tómbola de hacer cosas. Es una cosa súper sencilla. Buena idea para aplicar con nuestros peques. Sí, pues súper buena idea. Oye, Jenny, y para cerrar ya, antes que de la transmisión, una pregunta sello de Causa y Vita. ¿Admiras algún líder social, político o espiritual? ¿Y por qué? Así bien en corto. Líder social... Pucha, es que hay tanto, en este momento hay muchos líderes. Pero así como cultural o educativo, tengo a varios. No sé, por ejemplo, el Francesco Tonucci, no sé si lo conocen, es un italiano, pero yo
lo saco así a relucir bastante, porque uno de los, como de los que más sigo, que es un italiano, que él se dice ser niñólogo, y él habla mucho del juego y de cómo la ciudad se transformó para no jugar. Entonces ahí él viene mucho a Argentina, es muy amigo de los argentinos, entonces viene como todos los años a Argentina a hacer conferencias, charlas, seminarios, y después, pucha, está el Claudio Naranjo, que habla el tema de las emociones, que es un tema que ahora yo estoy trabajando bastante, que siento, o sea, no siento, sino que realmente estamos en un proceso de analfabetismo emocional en Chile, que no hemos trabajado y que tenemos pendiente. Entonces, dentro de todo lo que hemos vivenciado y que hemos trabajado, el tema de las emociones con los niños también es súper importante, porque hemos sido tan reprimidos socialmente, culturalmente, educativamente, políticamente, con el tema de las emociones, que no sabemos dialogar, no sabemos sentir lo que nos pasa, y a los niños les pasa un poco lo mismo porque no son escuchados. Como te digo, la escucha es muy importante, saber lo que nos pasa por dentro, en qué emoción nos sentimos, y también las familias a veces nos olvidamos de decir, si la mamá está enojada, decirle a los niños, ¿sabes qué? Estoy en un mal día y estoy un poco triste o estoy un poco enojada, así que tratemos de llevarnos bien, de reconocerse. Entonces ahí tengo al Claudio Naranjo, Maturana, que también habla del lenguajear, Echeverría, de la ontología del lenguaje, pero todo tiene que ver con esto de la educación y el constructivismo, la educación biocéntrica, que es todo circular, las tribus, el reconocerse con el otro, y ahí está el Rolando Toro con biodanza, que también trabaja el tema de las emociones muy potente. Entonces yo estoy en ese proceso y estoy levantando propuestas desde esta mirada distinta que en la escuela no se ha hecho, y que creo que es necesario, porque los profes no saben qué hacer. Y muchos me lo han dicho, de muchas universidades, jóvenes que recién vienen saliendo de la universidad, que están desesperados, porque no saben cómo vincularse con los niños. Entonces le digo, el juego es una de las soluciones, y el juego te activa las emociones, y el tema corporal es importante, el lenguaje, la meditación, el silencio, y la historia que uno trae. La historia es muy importante y hay que valorarla. Perfecto, hay harto nombre para investigar, porque nuestros profes también... Sí, no, hartas cosas. Oye, la última más para cerrar. Escoge una canción o disco que te identifique o que identifique tu causa. A ver, algo con buen humor. Bueno, hay varias cosas. A mí me gusta mucho la música infantil. No lo puedo negar. Pero a mí que me gusta un montón es Luis Pesetti, que es un argentino que es muy creativo. Él es musicoterapeuta. El Luis Pesetti vino a Chile para un festival, le fue pésimo porque no entendieron el humor. Él hace humor para niños y para familias. Y trabaja con la morbo de los niños, no sé, los mocos, la caca, cosas así. Y cosas muy chistosas, hace chistes para niños, y tiene una página maravillosa donde salen muchas canciones, muchos juegos, y historias, y él con su guitarra trabaja todo, y con jóvenes, trabaja junto con la Magdalena Flaita, que también es otra argentina, que tiene una escuela allá que se llama Sonrisas de la Tierra. Y ellos como que van formando jóvenes educadores, pero desde esta otra mirada, que es desde lo lúdico, desde la musicoterapia, el juego colaborativo y el canto, el movimiento. Tiene que ver con las emociones y lo corporal. Entonces ellos son como en este momento son como los que más admiro, porque es súper entretenido escucharlo con los niños. Y hay un chiste muy bueno, tiene YouTube también, tiene una página entera así con mucha información, y él le entrega mucha información, entonces para que lo miren y lo vean. Buenísimo. Y el Francisco Tonucci también tiene chistes de infancia que son muy buenos. Lo vamos a linkear en esta nota para ir a buscarlo. Sí, pues
sería bueno. Bueno, te quería dar las gracias por el tiempo Super. y por ayudarnos a adentrarnos en estas dinámicas bastante quizás desconocidas para muchos y por donde podemos empezar a explorar y para hacer este mundo un poquito más amigable y creativo Más también. feliz. Feliz para nosotros y para los niños. Para todos, sí. Pues. Hay que buscar la felicidad donde esté, en todos lados. Así es. Y reír. Ya pues, un abrazo te mando. Muchas gracias, Ricardo. Nos vemos. Que te vaya súper bien y ojalá que nos volvamos a ver. Así es. Un abrazo, cuídate, chao. Un abrazo, chao, chao.